Buenas noches, público en general. Hoy día voy a hacer mi exposición y análisis crítico acerca sobre el libro Introducción a la Escuela Austriaca de Economía, escrita por el autor Gabriel Zanotti. Bueno, en principio vamos a hablar acerca sobre el autor, que como ya expliqué es Gabriel Zanotti, y vamos a responder la duda de ¿quién es Gabriel Zanotti? Gabriel Zanotti es un conferencista, filósofo y profesor argentino que tiene un doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Argentina. Es un especialista exactamente en la metodología del estudio de la economía y en la epistemología de la escuela austriaca. Este autor es muy conocido, pues tiene varias investigaciones indexadas en varias revistas de Chile, de Argentina y de Ecuador, y actualmente se encuentra desempeñándose como profesor a tiempo completo en la Universidad Austral de Argentina. Bueno, en principio vamos a dar una concepción general acerca sobre el libro. Voy a hablar acerca sobre los principios de esta escuela, así que voy a hablar acerca sobre un poquito sobre su historia. Bueno, en 1870 el autor Karl Menger, un filósofo austriaco, escribe el libro Principios sobre la economía política, en las que explica conceptos sobre la utilidad marginal. Esta nos ayuda a tener un mejor concepto acerca sobre la teoría del valor, que muchos otros autores anteriores no pudieron explicar de una mejor manera como lo hizo Karl Menger, como lo hizo este autor. Bueno, para empezar con el desarrollo, primeramente voy a empezar hablando sobre el mercado y sobre el concepto que expliqué anteriormente sobre la utilidad marginal. Bueno, para explicarles sobre la utilidad marginal voy a darles un pequeño ejemplo didáctico que nos ayudará a vislumbrar la utilidad marginal y su efecto en la teoría del valor. Bueno, en este ejemplo damos por que una persona está sedienta en el desierto y esta persona recibe un vaso con agua. Este primer vaso con agua que tiene muchas veces le satisfará bastante su sed y le agradará bastante. El segundo vaso que tome ya no va a ser la misma satisfacción que el primero, y así continuando con todos los vasos de agua que siga, pues la utilidad marginal de cada producto, que de ahí viene el concepto, se va perdiendo a través de la cantidad de vasos que reciba de agua para satisfacer su necesidad. También en el libro nos va a hablar acerca sobre los monopolios y sobre los cambios indirectos, que principalmente están referidos al ámbito del dinero. ¿Y cómo se origina este? Pues en el principio de los tiempos, las primeras ciudadelas que existían, al menos en el Perú o en otras partes del mundo, usaban el trueque como medio de cambio. Pero muchas veces era muy problemático, pues daba muchos problemas el intercambio de productos. Por ejemplo, podía ser entre productos de materias primas y productos como la madera. Para cambiar ese tipo de cosas era muy problemático, demoraba mucho tiempo, así que las personas empezaron a crear el dinero como medio de cambio, pues facilitaba las transacciones. En muchos sitios se empezó a utilizar los sellos, otros sitios las monedas, otros sitios unos pedazos de plata, y así es como empezó este origen del dinero. Bueno, otra importante cosa que nos habla la Escuela Austriaca de Economía es sobre exactamente el patrón oro. Pues nos dice que este dinero que se usa para las transacciones debe ir exactamente evaluado en la cantidad de oro que existe. Pues debe ser todo el dinero, como ya expliqué, valuado en un patrón oro. Debe ser así según la escuela austriaca, pues si se rompe esta regla, si se crea dinero a la diestra y siniestra, esto crearía inflación, que es lo que actualmente tenemos. Pues todo el dinero que tenemos no está basado en oro o en algún tipo de mineral valioso. Esto crea inflación y hace con el tiempo se crean burbujas. Estas burbujas, con el pasar de los tiempos, llega un momento donde explotan, y es ahí donde se causan muchas veces las crisis como la del 2008 o épocas anteriores. Bueno, esta es una de las principales normas que nos da la escuela austriaca a seguir. Otra importante
concepto que nos da es sobre el trabajo y el salario. Pues la Escuela Austríaca de Economía nos dice que muchas veces si tenemos este patrón ya incluido en nuestra economía, debemos tener, con el tiempo podemos ser más productivos, y el ser más productivos nos ayudará a tener una menor jornada laboral, y al tener una menor jornada laboral podemos tener tiempo para otras cosas, para satisfacer otras necesidades o simplemente para invertir ese otro tiempo en ser mucho más productivos y así satisfacer más nuestras necesidades y tal vez conseguir más cosas. Es una característica importante, pues esto nos ayudará a seguir un desarrollo continuo sin caer en ninguna crisis u otro problema. Bueno, otro importante concepto que nos da es acerca sobre los impuestos. Por ejemplo, en los impuestos son, como todos ya sabemos, y en el nombre lo dice, son impuestos por el Estado, que es un pago que todo el mundo debe pagar para la mantención de este gobierno, de todos los ministerios, de todo el Congreso y de todos nuestros representantes. Bueno, ¿qué dice la escuela austríaca sobre esto? La escuela austríaca nos habla que, según esta, no debe haber tantos ministerios, tantos ministerios como el de la agricultura o el de economía, sino que simplemente, como ya se explicó primero en el mercado, debe haber un libre mercado, pues en esta teoría del libre mercado todo se va a regular y ya no es necesaria la interferencia del Estado, pues la interferencia del Estado es la que evita que exista el patrón oro y aplica más la inflación, que al final termina afectando completamente a la economía de nuestro país. Y por último, en el texto también se habla sobre el socialismo. Nos habla que este sistema no funciona muchas veces en la realidad. Pues no funciona, pues al ser el Estado el principal forzador de la igualdad en todos los ámbitos, no se logra tener ese desarrollo, pues la interferencia del Estado no ayuda en ese ámbito. Y por eso, según la Escuela Austríaca de Economía, es una visión fallida de la realidad. Bueno, y como las conclusiones que hemos llegado con todo lo explicado anteriormente, según mi opinión y apreciación crítica en general, yo pienso que la escuela austríaca tiene medidas muy interesantes que tal vez podrían ser tomadas en la realidad, pero según mi opinión, pienso que son tal vez medidas un poco difíciles de encontrar, pues en la realidad no existen ni el patrón oro, no existen y existe la regulación del Estado en muchos ámbitos, que como ya expliqué anteriormente, existe por ejemplo los ministerios que muchas veces evitan que se use todo, que se evite el control del Estado en las operaciones de la economía. Y bueno, como reflexión final y como comunicado a todos, les invitaría a que todos se animen a investigar y a leer este libro acerca sobre la introducción de la Escuela Austríaca de Economía por Gabriel Zanotti, pues me ha parecido un libro muy interesante que nos vislumbra de una manera entretenida e interesante muchos de los principios de esta escuela, que la verdad yo desconocía, pero gracias a este libro me ha ayudado a entenderlo mejor. Así que los animo a buscar, y no solamente de este libro, sino otros videos u otros recursos en internet o tal vez físicos sobre la Escuela Austríaca de Economía. Gracias.